Comenzamos ni más ni menos con Yelenis Reina, con un tema que nos ocupa por estos días. Estamos hablando de la presencia militar en las aguas del Caribe, la presencia militar de la naval estadounidense en las aguas del Caribe frente a las costas de Venezuela. Y hoy un ángulo diferente de esta historia, de estos días en los que el pueblo venezolano dentro de Venezuela ha sido la otra cara de este conflicto, pues están presenciándolos y lo están sufriendo de alguna manera, y revisaremos todo lo que está pasando recientemente ahí dentro en Venezuela. Para ello he invitado y tengo el honor de presentarles vía Zoom a Phil Gunson desde Caracas, es analista senior para la región andina del International Crisis Group. Es un placer aquí en Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina tenerle. Doctor Phil, bienvenido. Muchas gracias, es un placer estar con ustedes. Un placer, el placer es mío. Usted está dentro de Caracas y esta es hoy la otra cara, como presentaba recientemente, que quiero mostrarle a todos los seguidores de este programa y darles a conocer no solo lo que está pasando, que lo tenemos de manos de titulares, sino de una persona que está ahí dentro, que investiga y produce materiales para el diseño de la política y la defensa en cuestiones de política en la región andina, y esa persona pues es usted. Y le agradecería que me explique un poco, empecemos por esa parte humana, que es la que está sintiéndolo en estos días de diciembre, los cuales se han visto esos reencuentros familiares pospuestos debido a estas cancelaciones de vuelos y demás. Y quiero que desde dentro me diga cómo vive el venezolano ahí dentro esta no llamada guerra, pero sí hay una carga muy bélica desde dentro del país, cuando el régimen los llama a luchar diariamente. ¿Qué opina? Bueno, sí, efectivamente, gracias, Yulenis. Obviamente el venezolano promedio vive muy mal en general, porque este es un país que desde hace como una década ha estado sufriendo una emergencia humanitaria. Eso quiere decir que los venezolanos, el venezolano de a pie, digamos, sufre por la ausencia de fuentes de trabajo. Los que tienen trabajo ganan muy mal, es muy difícil poner comida en la mesa. Entonces, de alguna manera, ese es el background, ¿no? Ese es el panorama general que se vive aquí y que condiciona todo lo que estamos viviendo también, porque necesariamente los venezolanos tienen que seguir con sus actividades diarias. Y si usted, por ejemplo, si alguien, alguno de su audiencia tuviera la oportunidad de visitar Caracas en estos días, lo más probable es que no notaría ninguna diferencia debido a la presencia de la flota norteamericana en el Caribe. Es decir, la gente está en sus actividades normales. Evidentemente hay un ambiente de tensión, hay un ambiente de incertidumbre. La gente quiere saber lo que va a pasar y obviamente también hay muchos rumores, la mayoría de los cuales resultan falsos. Son rumores que los mantienen desvelados. Yo leía un artículo que tocaba la sensibilidad, esa fragilidad del ser humano, que muestra, como usted acaba de mencionar, una calma aparente, una vida cotidiana que tienen que llevar como si nada pasara, pero internamente, psicológicamente, ahí hay una preocupación y todo el mundo está mirando el celular y quizás estén desvelados, preocupados también los familiares desde fuera, quienes no pueden ahora mismo reencontrarse con ellos, y vamos a hablar luego de las cancelaciones de vuelos, sino de que la incertidumbre se alarga. Ya va por más de 60 días lo que es la presencia militar en las aguas del Mar Caribe, muy distante de lo que es el diario vivir del venezolano. Pero si usted describiera cuando estas personas reciben todos los días un mensaje del régimen, estamos llamando a una lucha armada, tenemos que armarnos, tienen que estar preparados, los civiles son llamados, ahí tiene que haber cierto descontrol mental también. Bueno, sí, pero al mismo tiempo recuerde que este es un país que está acostumbrado de alguna manera a los excesos verbales del gobierno. Es decir, hemos estado, según la retórica revolucionaria, hemos estado desde hace 2 décadas por lo menos en una lucha contra el imperio, con constantes advertencias de que en cualquier momento nos podrían invadir o podría suceder cualquier cosa.
es un gobierno que se describe a sí mismo como cívico-militar policial. Es decir, la penetración de lo militar y lo policial en la vida cotidiana es algo que lamentablemente se ha vuelto práctica común. Y en ese sentido yo creo que hay que aplicarle un cierto descuento, por decirlo así, a la retórica del gobierno. Dicho eso, es evidente también que, y es natural, que el gobierno hace llamados a ampliar, a aumentar las filas de los milicianos. Hay un despliegue militar, sobre todo en las costas y en las fronteras, porque aunque yo creo que el gobierno sigue pensando que esto que está haciendo Trump es un bluff en el fondo, de todas maneras no pueden descartar la posibilidad de que empiece un bombardeo, de que empiece a haber ataques con cohetes, incluso dirigidos a individuos, ¿no? No solamente contra ciertas instalaciones. Entonces, el nerviosismo está presente y ese nerviosismo lo comunican a la población. Es un nerviosismo que es constante porque el discurso, como bien usted mencionaba, ha sido el mismo por muchos años. Quizás se hayan adaptado, pero este conflicto intensifica un poco más la preocupación. Hay unas declaraciones que quiero traer a colación y le invito a que la vea para mostrar este discurso del régimen, este discurso que no es más que el llamado a la guerra, el llamado a la lucha armada, pero ahora es el llamado a buscar a aquel que no esté en el bando de ellos, pues que los denuncien. Vamos a verlo, le invito, este discurso de parte de Diosdado Cabello. Nosotros estamos en una revolución pacífica, totalmente pacífica, pero no es una revolución desarmada. Nosotros tenemos un escenario de lucha no armada. Es el escenario que estamos todos los días. ¿O ustedes creen que cuando el imperialismo dice que va a parar al frente un portaaviones, es una amenaza directa a este pueblo? Portaaviones más grande del mundo frente a Venezuela, un país tan pequeño, que si pasan no sé cuántos aviones y todos los días una amenaza. ¿Por qué lo hacen? Porque creen que nos van a doblegar por el miedo. Y no nos conocen. No saben de qué estamos hechos nosotros. Es ahí, es el mensaje que usted mencionaba, es la retórica, y la conozco porque el régimen de Cuba pues es la misma fórmula que mantiene a toda la ciudadanía cubana. Desde que yo tengo uso de razón, ese ha sido el discurso. Igual también ya no creen en esas palabras de amenazas, pero igual está ahí de parte del régimen que hay que prestarle atención. ¿Cómo usted recogería el sentir del venezolano de a pie? ¿Comentan entre ellos esta situación o es un comentario del cual no se habla, solo en familia o en lugares pequeños? Vida, naturalmente. Esto tampoco es nuevo, pero evidentemente se ha acentuado en estos días. La gente lo comenta, la gente tiene mucho cuidado de no excederse, digamos, en redes sociales incluso, porque es muy sabido que, sobre todo si uno es empleado público, que hay verificación cada cierto tiempo, ¿no? De qué es lo que uno trae en el teléfono celular. Entonces la gente tiene cierta reticencia a la hora de expresarse verbalmente o digitalmente. Al mismo tiempo, yo creo que es importante entender que cuando hablamos de la opinión pública o cuando hablamos de lo que piensa el venezolano promedio, estamos hablando de una variedad de opiniones, es decir, no todo el mundo piensa igual. Si bien es cierto que en julio del año pasado, en la elección presidencial, se manifestó un deseo de cambio muy importante. El margen de victoria de Edmundo González, que por supuesto ahorita se encuentra en el exilio,
el margen de victoria fue muy grande, pero al mismo tiempo sigue habiendo un porcentaje de la población que apoya al gobierno. Digo que es importante porque a la hora de pensar en cualquier transición política hay que tomar en cuenta que no todo el mundo piensa igual. Y hay gente que siente nerviosismo, no solamente el autogobierno y los altos rangos militares que sienten nerviosismo, la gente que trabaja en el gobierno, que teme perder su trabajo o teme persecución, también está ahí. Y de nuevo, hay digamos, un sector de la población que a lo mejor quiere cambio y quiere cambio lo más pronto posible, pero tampoco está muy de acuerdo con la idea de que ese cambio sea violento. Entonces, como digo, hay una variedad de opiniones y estamos en una situación en que por las mismas razones, ¿no? Que ya hemos expuesto, las encuestas no se publican, entonces no tenemos mucho acceso a mediciones confiables sobre el Reales. sentir de la población. Reales. Hábleme un poco en esta oleada de vuelos cancelados por seguridad y, y cómo se sienten muchas personas que han quedado con las maletas hechas, porque en Venezuela se puede viajar al extranjero, no hay ninguna prohibición como ocurre en Cuba, que hay que buscar ciertos y determinados permisos. Se pueden viajar, hay personas que han quedado con las maletas hechas para verse y reunirse en esta etapa de Navidad y no saben cómo, si salen, si van a poder entrar en la fecha de regreso que tienen planeada. ¿Cómo ve esto usted allí internamente? ¿Cómo las personas están reflejando estas medidas de cancelaciones de vuelos? Sí, conozco varios casos, o sea, amigos que estaban en esa situación, que pensaban viajar um, para la época navideña y no han podido hacerlo. Claro, es una minoría muy pequeña de la población que cuenta con los recursos, a pesar de que es cierto lo que dice usted, si no hay restricciones formales, la gente sí puede viajar, no se necesita un visado de salida para poder salir de Venezuela. Dicho eso, son cada vez menos los países que permiten la entrada de venezolanos sin visa. Y el propio caso de Estados Unidos es llamativo, ¿no? O sea, mucha gente que quisiera visitar Estados Unidos no puede porque hoy en día todo eso está suspendido. Los venezolanos para llegar a Estados Unidos y para llegar a muchos otros países tienen muchas más restricciones ahora que hace unos años. Totalmente. Las declaraciones de Nicolás Maduro, del dictador venezolano Nicolás Maduro, dejan entrever de que algo están queriendo dar a cambio en medio de unas conversaciones que sostuvieron. Hablo de Nicolás Maduro y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de las cuales no se han dado a conocer muchos detalles, pero lo ocurrido recientemente, a principios del mes de diciembre, la llegada de los vuelos de repatriados a Venezuela. Ese vuelo de Estados Unidos sí fue autorizado a entrar por el régimen de Maduro. Vamos a escuchar las declaraciones de Nicolás Maduro y lo que usted piensa al respecto, si esto fue una estrategia para poder darle o más tiempo a estas negociaciones o querer empezar a tener algún tipo de luz verde en ella. Vamos a ver estas declaraciones. Hicimos un acuerdo con el enviado especial del presidente Trump el 31 de enero de este año para empezar con el plan Vuelta a la Patria, el regreso seguro de nuestros migrantes en Estados Unidos. Eso se ha cumplido. Hubo un percance recientemente. Recibí la solicitud directamente con mensaje directo para mantener el plan con aeronaves estadounidenses. Lo aprobé. El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil Venezolana emitió los permisos como instituto que ejerce la soberanía aérea de Venezuela de acuerdo a los convenios mundiales. Ejerce la soberanía absoluta del espacio aéreo de Venezuela. Y ayer llegó el vuelo. Nuestros connacionales han llegado. Ya van rumbo a sus casas, al abrazo familiar. Y mañana llega otro vuelo y así seguirá.
semana tras semana el plan Vuelta a la Patria, regresando a nuestros migrantes a la paz de su hogar venezolano a manos de su familia. Gunson, ¿en qué usted traduce este accionar del régimen de Nicolás Maduro? De Yo creo aceptación de estos que vuelos de vuelta. sí, de acuerdo. Yo creo que a ambos les conviene. Es decir, conviene al gobierno de Estados Unidos y conviene al gobierno de Maduro. Maduro evidentemente quiere negociar. De hecho, desde que empezó el despliegue militar en el Caribe, Maduro ha estado enviando señales de que hay negociación posible. Él quiere volver a la negociación. Por supuesto, quiere hacerlo a través del enviado especial Rick Grenell, que al principio de este segundo mandato de Trump adoptó una postura muy diferente, ¿no? al que estamos viendo en este momento, con acuerdos sobre la liberación de rehenes a cambio de, por ejemplo, la extensión de la licencia de Chevron, de la petrolera Chevron. Ese es el tipo de negociación que quiere Maduro. En Estados Unidos quieren que sigan los vuelos porque quieren seguir deportando a venezolanos. Maduro lo describe como el plan Vuelta a la Patria, pero el hecho es que esta gente está siendo expulsada de Estados Unidos y las condiciones no son para nada idóneas. Regresarán quizás la mayoría por lo menos a sus casas, pero siempre bajo vigilancia. Yo creo que a ambos les conviene y eso nos da quizás una pista en cuanto al posible desenlace de todo este conflicto, porque yo creo que al final del día es mucho más probable una salida negociada que un ataque militar. Como usted lo ve, es decir, que no va a ser necesario esa extracción, ese tipo de operación quirúrgica, como lo ha llamado el ejército estadounidense. ¿Usted lo ve de esa manera? Explíqueme, por favor. Yo creo que desde el principio esta operación de parte del gobierno de Estados Unidos no buscaba una intervención directa militar norteamericana en Venezuela. Todo lo contrario, o sea, lo que buscaba era ejercer presión sobre Maduro, sobre los militares venezolanos, de tal forma que Maduro llegara a la conclusión de que era hora de irse o los militares lo sacaran del poder. Y desde el principio lo hemos visto en Crisis Group como una premisa falsa, o sea, no pensábamos que fuera a funcionar este tipo de presión. Recordemos que en su primer gobierno Trump también aplicó una política de máxima presión, aunque en ese momento sin el despliegue militar que estamos viendo ahorita, tampoco funcionó, pero de alguna manera estaba basado en las mismas premisas, de que iba a llegar un momento en que los militares mismos iban a hacer el trabajo por los Estados Unidos, que no iba a haber necesidad de meter tropas norteamericanas en Venezuela, cosa que, como es bien sabido, el presidente Trump quiere evitar, no solo aquí, sino en general en el mundo. Ahora, el problema es que como no ha funcionado, y ya tenemos desde mediados de agosto en esto, septiembre, octubre, noviembre, Más de ya 60 días. vamos para 4 meses en realidad, desde que Sí, sí. zarparon los primeros buques, no ha funcionado. Entonces yo creo que como Trump sigue con la idea de evitar una intromisión directa de parte de los Estados Unidos que implique posibles bajas norteamericanas, entonces lo más probable es que esto termine en una negociación. En algún tipo de negociación. Lo que sí, la presencia militar estadounidense sí ha frenado el tráfico de drogas, que es realmente la intención de esta movilización armada estadounidense, pues en ese cruce por el Caribe, cada lancha o cada embarcación que ha sido implosionada, que ha sido detenida por el ejército naval estadounidense, pues contenía droga. Y ya este tipo de tráfico se ha al menos reducido, que es la intención de este conflicto, frenar el narcotráfico y derrocar al líder del cártel de los soles, como es el caso que acusan al dictador venezolano Nicolás Maduro. Hablando un poco de los otros temas que se ahondan ahí dentro en Venezuela,
hablemos un poco de la crisis humanitaria y de los derechos humanos. Primero quiero preguntarle, María Corina Machado, la Premio Nobel de la Paz, se ha dicho va a estar en Oslo para recibir el premio físicamente. Ella va a viajar. ¿Usted cree que esté en Venezuela o ya haya salido? Bueno, la información que está dando ahorita el equipo de María Corina Machado indica que efectivamente está fuera ya de Venezuela. Yo le confieso que tenía cierto escepticismo porque en el pasado se han prometido ciertas acciones que no se han cumplido. Yo pensé, bueno, sigo pensando que obviamente es muy arriesgado para María Corina Machado salir de Venezuela, es arriesgado pensar también en el regreso, es una operación muy difícil, muy compleja. Pero la información que tenemos en este momento es que efectivamente va a estar en Oslo para recibir su premio. ¿Lo ve arriesgado? ¿Crees que se quedaría en el exilio, liderando desde el exilio, o crees que va a regresar? Bueno, ese es parte del riesgo en el sentido de que yo creo que ella quiere regresar, tiene la intención de regresar. Si se queda afuera, le puede pasar lo que le ha pasado a buena parte, si no la totalidad de los dirigentes políticos venezolanos que han tenido que exilarse, en el sentido de que obviamente si no está dentro del país, poco a poco va perdiendo relevancia para lo que es la política interna. Entonces ella siempre ha jurado que no se iba a exilar y yo sigo pensando que su intención es regresar. Pero habrá que ver cómo se puede hacer. Y el gobierno, o sea, si ella intenta regresar, entonces el gobierno se enfrenta a un desafío, ¿no? Porque es difícil que vuelva, creo yo, sin que ellos se enteren. Si se enteran, ¿qué van a hacer? La van a meter presa. Una mujer que acaba de recibir el Premio Nobel de la Paz. Creo que preferirían no hacerlo, preferirían que se quedara afuera, pero de nuevo, es un dilema que a lo mejor tendrían que enfrentar. Arrestar a un Premio Nobel de la Paz es algo peligroso, son palabras mayores. Peligroso, no sin precedentes, porque si mal no recuerdo, la premio Nobel Aung San Suu Kyi en Birmania, en Myanmar, también ha sufrido cárcel. Pero sí, evidentemente, meterla presa sería para el gobierno, o sea, conllevaría el riesgo de darle aún más relevancia, aún más fama internacional. Tocando el tema de la reciente muerte del preso político, estamos hablando del gobernador Alfredo Díaz, un hombre de 55 años, muere dentro del helicoide, ese centro de tortura del régimen desde Chávez hasta ahora de Nicolás Maduro. Ya se cuentan más de 17 presos políticos muertos en cárceles venezolanas, pero esta reciente, la esposa ha dicho que a él lo mataron. La esposa de Alfredo Díaz responsabiliza públicamente a Maduro y a Cabello. Tenemos esas declaraciones, vamos a verlas. Estos tres policías que le metieron a él en su celda para que nacían tres policías vigilando a tres hombres. Cuatro. Nacían tres policías dentro de la celda de un hombre que tan tranquilo, tan pacífico, no sé qué le hicieron a mi esposo. Pero de un infarto no murió. Y pueden decir misa, pero Dios sabe más duro que lo mataron. Y lo mataron. Ahí escuchen las declaraciones de la esposa del ex gobernador de Nueva Esparta, Leinis Malavé, quien culpa al régimen, que es, en primera, fue quien lo arrestó. ¿Por qué? Por salir a protestar en ese 28 de julio del año pasado, cuando los resultados electorales pues dieron como triunfador
a Edmundo González. Y ese único hecho de salir a protestar le costó a él ahora la vida, pero a los que lo hicieron le ha costado, ya va por 1 año de cárcel. Y es lo que ella denuncia y es lo que ahora tiene que enfrentar también el régimen de Nicolás Maduro en las esferas internacionales. No muchos se van a hacer eco de ello, pero es algo que se debe dar a conocer, porque si hay algo que no se investiga en ninguno de estos regímenes, es el tipo de tratamiento que tienen para con los presos políticos, que son presos de conciencia, son personas que por pensar diferente, pues los mantienen privados de su libertad. ¿Podría esto hacer que Nicolás Maduro cambie su tono en el tratamiento a estos presos políticos que quedan ahí dentro? Ellos han hecho la denuncia, Antonio Ledesma lo ha dicho en redes sociales, hizo la denuncia ante los derechos humanos de que este señor necesitaba de tratamiento para el corazón y le fue negado. ¿Crees que ahora esto cambia un poco el tratamiento, el discurso del régimen hacia los presos políticos para limpiar un poco su imagen o no? Bueno, esto es parte de la tragedia de los presos políticos, ¿no? No solo se les niega el debido proceso, sino que en muchos casos se les niega acceso, obviamente, a sus abogados, pero también acceso a el tratamiento médico para los que sufren de alguna enfermedad. No creo, es decir, no creo que cambie nada, lamentablemente. Yo creo que esto hay que tomarlo en cuenta también a la hora de pensar en las ofertas que aparentemente ha hecho Estados Unidos de exilio, unas garantías, ¿no? Supuestamente para que Maduro y sus colaboradores vayan al exilio y supuestamente vivan felices y tranquilos a cambio de permitir que en Venezuela haya otro tipo de gobierno. Ahora, cuando uno ve este tipo de casos, uno entiende que es muy difícil que se dé ese tipo de garantía. Antes era más fácil, pero hoy en día con la jurisdicción universal, con la Corte Penal Internacional, donde podría haber en algún momento, Venezuela está siendo investigada, podría haber órdenes de arresto en algún momento para, posiblemente incluso para el presidente, pero ciertamente para algunos de los altos oficiales militares, por ejemplo. Entonces, eso complica todo a la hora de tratar de negociar una salida pacífica. Y es algo que se enfrenta en el marco de cualquier posible negociación. Tocando ahora el tema del conflicto como tal, aquellas intenciones del presidente Donald Trump desde el día 1 para justificar ese poderío naval frente a las costas de Venezuela, se confirma entonces lo de las acusaciones del presidente Donald Trump hacia el dictador venezolano Nicolás Maduro, y son las declaraciones del Pollo Carvajal las que han destapado una caja de Pandora, pues no solamente, como ha dicho él, ha sacado a expiar su conciencia y sus pecados, sino es que ha escrito esa carta donde revela secretos y las lealtades al régimen se han roto. Esta carta es algo que se pudiera ver como real, un tipo de denuncia, algún tipo de negociación que él está queriendo tener con el gobierno de Estados Unidos, o es que realmente quiere deshacerse de toda carga en esa lucha que convivió con el régimen. Yo creo que las circunstancias nos tienen que hacer dudar de lo que dice Hugo Carvajal en esta carta. Yo creo que es evidente que se da en el marco de negociaciones o lo que él pretende que sean negociaciones sobre su futuro en la causa, la sentencia, los años que va a tener que pasar en la cárcel. Entonces eso me hace dudar y me hace dudar también el hecho de que lo que dice en la carta coincide tanto con lo que le conviene al gobierno de Trump en el marco de esta operación que está llevando a cabo. Entonces, obviamente, habría, en el caso de que esto
sea examinado por un tribunal o por la fiscalía en Estados Unidos. Eso es algo que habría que tomar en cuenta. Pero en este momento yo lo veo más bien como una jugada política y personal del que le llaman el pollo Carvajal, que una pieza de evidencia confiable en el marco en el marco de la investigación de lo que el gobierno de Maduro ha hecho. En esta carta que la teníamos ahí en pantalla voy a enumerar algunos de los renglones que quizás de los más importantes de esta carta, y es que él ha dicho, el ex jefe de inteligencia reveló en esta carta que el cártel de los soles operaba como estrategia estatal, que Cuba sugirió inundar a Estados Unidos con cocaína, que el tren de Aragua fue armado por el poder bolivariano, que Rusia y Cuba operaban espionaje en Estados Unidos. Analistas lo califican como un casus belli. La carta se percibe como un punto de no retorno para la relación de Washington-Caracas. ¿Usted lo ve así o en algún momento esto podría cambiar? Bueno, hay varios puntos. Primero, en esa carta, Carvajal dice algunas cosas que no son ciertas. El tren de Aragua no fue creado por el gobierno de Maduro. El tren de Aragua es un grupo criminal con el que el gobierno y altos funcionarios del gobierno sí efectivamente tuvieron relaciones cercanas y con el que el gobierno hizo tratos en algunos momentos. Pero el tren de Aragua no fue creado por el gobierno de Maduro, ni fue tampoco enviado a Estados Unidos como parte de una conspiración terrorista. Yo creo que, como digo, el problema con la carta como evidencia es que es un poco como si lo hubiera escrito algún funcionario del gobierno Trump para buscar la justificación de lo que están haciendo en el Caribe. Recordemos que la descripción que hace el gobierno de Trump del gobierno de Maduro es que esto no es un gobierno, sino que es un cártel narcoterrorista. Y yo creo que muchos de los, no es por, digamos, por minimizar el tipo de crímenes que se han cometido en Venezuela, pero pensar que el cártel de los soles es una organización como tal, no una etiqueta que describe un fenómeno, el fenómeno de los militares en particular de venezolanos que reciben dinero del narcotráfico. Yo creo que es falsificar la situación, y cuando se falsifica la situación se tiende cuando el diagnóstico, digamos, es incorrecto, entonces el remedio también puede ser incorrecto. Y aparte de eso, yo también pienso que si fuera un cartel, digamos, o para combatir los verdaderos carteles de la droga en Sudamérica, me parece a mí que un portaaviones no es el método más idóneo. Lo que sabemos de los narcotraficantes es que son muy adaptables, tienen muchos recursos, y si bien es cierto que en este momento ha disminuido notoriamente el tránsito de estas llamadas narcolanchas en el Caribe. Narcolanchas. Si se fuera la flota, eso empezaría de nuevo a fluir por aquí. En este momento ese flujo va por otro lado. Entonces, me parece que ni el diagnóstico es correcto, ni el remedio que proponen va a funcionar. Phil Gunson, analista realmente tiene toda la información ahí dentro, analista senior para la región andina del International Crisis Group. Gracias por esta oportunidad, gracias por su intervención en el programa Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Le invito que en los próximos días, sobre todo para los días del nuevo año, le invito a ver si ha cambiado el panorama y si nos podría también decir qué es lo que podría pasar en estos últimos días de este año a modo de cierre.
Sí, estamos siempre a la orden. Y como dijo algún famoso, que no recuerdo quién fue, pero alguien dijo con mucho sentido que es muy peligroso hacer pronósticos, sobre todo acerca del futuro. Pero lamentablemente es parte del trabajo. Entonces tenemos que por lo menos tratar de analizar algunos escenarios, ¿no? Y asignarles porcentajes de probabilidad. Su punto de análisis, su trabajo, esa es su base. Así es. No es solo un pronóstico de ese futuro incierto, sino es un punto de análisis. Gracias nuevamente. Pues una linda y feliz Navidad en medio de todo lo que se está viviendo ahí dentro y espero que se conecte próximamente con nosotros. Gracias, seguro que sí. En esta Navidad queremos enviarles un mensaje de esperanza, fortaleza a ustedes, queridos amigos, y a sus familiares que luchan por sus derechos, a los opositores, a los presos políticos y a todos los que día a día buscan un futuro mejor. Queremos decirles que no están solos. Aunque las luces puedan parecer lejanas, estas llenen sus corazones de valor y fe, siempre con la certeza de que cada esfuerzo y cada lucha cuenta. Que el amor y la esperanza sean su guía y que pronto puedan ver días de libertad y justicia. Desde Ni Más Ni Menos, con Yelenis Reina, les enviamos los mejores deseos de paz y fortaleza. Felices fiestas y que esta Navidad encienda la llama de la libertad y la dignidad en sus corazones. Felicidades. Les invito a que aprendan conmigo a cómo suscribirse al canal si es que no lo ha hecho todavía. Es muy sencillo. Muchas personas me dicen, te veo desde mi celular, pero no me llegan las notificaciones de cuándo sale tu programa. Esta es la manera de hacerlo. Les voy a poner en pantalla la pantalla, valga la redundancia, del teléfono que tengo en mis manos. ¿Cómo no perderse uno de los programas de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina? Vayan a la aplicación de YouTube en su teléfono móvil. Luego a la lupita que tienen encima a la derecha, ahí van a escribir mi nombre, Y-E-L-E. Rápidamente les va a salir en la primera línea Yelenis Reina, con solo escribir 2 o 3 letras. Yelenis Reina, ahí le hacen clic. Ahí están viendo la portada del canal de Yelenis Reina, donde pueden ver Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Justo donde dice suscribirme, le hacen clic, ya está suscrito. ¿Qué pasa? Debajo va a tocar donde dicen suscrito, pero ahí va a tocar todas. Ahí está saliendo debajo. Dice notificaciones. Dice personalizadas. Usted escoge. Yo le voy a dar todas porque yo quiero saber cuándo mi programa está en el aire. Si usted lo hace y se suscribe, mil gracias. Si no lo ha hecho y alguna persona que conozca del programa no lo ha hecho, pues compártale este video para que aprenda y no se pierda ninguno de los programas de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. ¿Quién sabe? Y un día, si está suscrito, puede ganarse algún regalito. Mil gracias por ver el video, compártanlo para que muchas personas se enteren cómo recibir las notificaciones de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Mil gracias.